servicios sociales que no ha establecido el pueblo entero está unido. Grita de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Pero, qué grande sos, mi general, yo a él. Pero, el conductor, sos el primer trabajador. Y vos, ejemplo, senador argentino, y siguiendo su camino. Gritemos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande, porque San Martín soñó en la realidad efectiva que debemos a Perón, que grande sos, mi general, Mario Varela, Perón, el conductor, sos el primer trabajador. Hola. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ordenarnos un poquito, solamente el silencio para dejar a quien nos está visitando hoy en la UPN. Yo soy el vicedecano y le he dado con otros docentes que están acá acompañándome. Hemos gestionado la presencia de Guillermo acá en nuestra querida UTN, aquella que fue la Universidad Obrera, o sea que estamos tratando de cumplir un rol que es muy importante. Por eso, ahora lo voy a dejar a él, que es el más importante, para que dialogue con todos ustedes. Gracias, Guillermo, por estar. Gracias por estar. Y gracias autoridades, gracias Diego, gracias por este encuentro, gracias por esta recepción y es un honor para mí estar en la Universidad Obrera, la Universidad de los Trabajadores y esta querida Universidad Nacional. Estamos ante un hecho académico, estamos ante estudiantes, profesores, autoridades de esta casa de estudio, así que vamos a enfocarnos en la presentación de nuestro programa económico, pero con algunas características que nos permitan ordenar un poco el pensamiento desde nuestra humilde opinión sobre lo que nos está aconteciendo hoy en Argentina. Porque el libro comienza planteando cuáles son las doctrinas en boga, referidas a estas a las que en general se estudian en los cenáculos universitarios, sea la liberal, la neoclásica, la marxista o la socialdemócrata. Pero claro, hoy enfrentamos otra cosmovisión, que es una cosmovisión anarcocapitalista, que como marco teórico es un marco teórico muy sencillo, por eso nos desordena el pensamiento anarcocapitalista cuando lo escuchamos, nos sorprende, nos saca del cuadro. No estamos acostumbrados. Y entonces vamos a intentar ordenarnos en ese marco conceptual. Siempre nos va a permitir interpretar bien lo que están diciendo y ver la factibilidad de que esto se produzca como un éxito
en la administración de la cosa pública atendiendo al bien común. Primer concepto, el anarcocapitalismo reconoce a los anarquistas, a aquellos anarquistas que nosotros conocimos cuando éramos más pibes y que algunos están dando vueltas por ahí, los reconocen como sus hermanos mayores. El pensamiento anarquista anida en la cosmovisión de los anarcocapitalistas. Esto, cuando uno escucha "soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro", si uno tiene claro que la raíz de esa construcción tiene que ver con el anarquismo, algo se aclara. Los anarquistas españoles, no necesariamente en la guerra civil española, estaban del lado de la República. De hecho, el alcalde de Madrid es el que le entrega las llaves a Franco, siendo anarquista. Confrontaba contra la visión estalinista del Partido Comunista en la construcción del Estado, de la República. Ahí la cosa también se aclara. El Estado cumple un rol y en el anarquismo no cumple ninguno. Lo que pasa es que siempre lo vimos como el proceso evolutivo de las revoluciones desde el origen marxista, que iba del socialismo, comunismo, trotskismo, anarquismo. Esta era un poco la vía. El anarcocapitalismo se diferencia de aquellos anarquistas en el rol de la propiedad privada. Y esto del rol de la propiedad privada también nos diferenciamos los peronistas. Tiene que ver también con la evolución del pensamiento económico. En algún momento se divide la conceptualización de que si para equilibrar el flujo, que es la distribución del ingreso, también tenemos que equilibrar el stock, que es el capital o la propiedad o el patrimonio. En el pensamiento marxista estos dos elementos van unidos, stock y flujo. Se les hace difícil pensar una igualdad en la distribución del ingreso si no se iguala la propiedad. Como no podés igualar la propiedad en términos individuales, la ponés en algún lugar, en este caso en el Estado, en una primera etapa, y después la destruís como concepto de propiedad. Después la disciplina, y en eso los peronistas tenemos mucho que ver, logramos diferenciar el flujo del stock, que son dos variables distintas, y decimos se puede transitar hacia una sociedad con distribución justicialista sin afectar el derecho de propiedad. Pero hubo que reflexionar, avanzar, tener debates. Y entonces los anarcocapitalistas dicen: el error de aquellos anarquistas es haberse metido con la propiedad privada. Pero el dar la vida por la propiedad privada es muy similar al dar la vida por negar la propiedad privada. Aquellos que daban la vida por la negación de la propiedad privada son los hermanos mayores de estos que dan la vida por la propiedad privada. De ahí la pasión que ponen en la defensa de la propiedad privada. Digo porque ese no es el rasgo de desorden mental. Eso tiene que ver con la pasión con que defienden las ideas. La diferencia de la propiedad privada como elemento ordenador de la sociedad es uno de los elementos diferenciales del anarcocapitalismo del anarquismo que nosotros conocemos. El otro elemento
es que estos anarcocapitalistas son hombres y mujeres de la creación. Aquellos anarquistas eran fundamentalmente agnósticos y ateos. Descreían de la existencia de Dios. Estos anarcocapitalistas, y especialmente Milei, no todos, pero esta subsecta dentro de la secta, son hombres y mujeres de la creación. Creen en Dios. Al creer en Dios, hay un pensamiento ordenador para ello que es, y en estas facultades ya que es así, porque toda creación es con orden. Digamos, es impensado que el Creador no lo haya hecho con orden. Esto es muy interesante en mi disciplina. Y también, obviamente, en algunas observaciones de Milei. Él dice, el hombre tiene necesidades infinitas y los recursos para satisfacer esas necesidades son finitos. Estamos un infinito que tiene que ser saciado por un finito. Obviamente no hay principio de solución. Lo infinito no se puede resolver con hechos finitos. El problema de esa teología es que nos llevaría a la imperfección de Dios. Dios, cuando creó, fue imperfecto. Creó al hombre a imagen y semejanza con necesidades infinitas y sin embargo creó los recursos para satisfacer esas necesidades finitos. Se equivocó. Hay que ser audaz al pensar que la creación fue imperfecta. Pueden pensarlo, pero desde el punto de vista teológico hay, digamos, uno tiende a pensar que si crees en Dios es perfecto. Por lo tanto, no se puede haber equivocado ahí en no machear la situación. Esto que parece tontuelo no es tontuelo. Porque ¿cuántos votos consiguió Milei por hablar de Dios? Fue el único en la campaña que habló de las fuerzas del cielo. Y el gobierno, candidato del oficialismo, que se decía de puso el cuerpo y escuela de reconocimiento, pero no hizo una campaña basada en los principios de la creación, no discutió desde la teología nuestra con la teología de Milei, que es una teología extraña, porque no solo es lo infinito con lo finito, sino que la teología de los anarcocapitalistas consideran en esta secta el origen en la creación, pero del individuo como tal, y no del individuo en la relación con otro individuo. Y esta es una teología también particular, porque Dios es plural. En nuestra liturgia eso es más claro. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es 3 en 1. Es plural. Creamos en el inicio de los tiempos, los 3 al mismo tiempo, y los 3 son creadores del hombre y creador desde el hombre, de los hombres y de la relación entre los hombres. Después hay alguna disciplina que dice que el hombre tiene que interactuar con otro hombre para reconocerse como hombre, y la verdad que no pasa. Y ahí viene la construcción de la comunidad. Si Dios también es creación, Dios es el creador de los hombres y de las relaciones entre los hombres, tiene que haber alguien que preserve la relación entre los hombres, que es el principio de autoridad, pónganle el nombre que quieran. No alcanza con preservar
la creación de Dios o del hombre como creación de Dios, sino también hay que preservar la relación entre los hombres, que también es creación de Dios para que se identifiquen como hombres. Cuando hablo de hombres, obviamente estamos hablando de hombres, mujeres y todos los que queramos comprender bajo ese género. Cuando Milei plantea que la creación es solo existencia como creación del hombre y niega la relación entre los hombres, niega la definición de bien común, porque la relación entre dos hombres, y la creación tiene que ser del bien, es el bien entre los dos. Por eso es bien común a dos, por lo menos, o a la comunidad. Y es muy difícil pensar la relación entre un hiperrico y un hiperpobre. Por eso de la creación del bien común se deriva la justicia social. Porque la justicia social es la que tiende a preservar la relación entre los hombres. Es muy difícil preservar la relación entre los hombres sin justicia social, porque no atañe al bien común, que también es creación de Dios. Esto es sustantivo. El Papa no habla del bien común y de la justicia social porque sí. Habla en una confrontación profunda con la negación del bien común y de la justicia. Cuando dice, la justicia social es creación del demonio, se contesta diciendo no. La justicia social es creación de Dios como derivado del bien común, que es la específica creación de Dios y es para preservar. Es muy difícil la relación entre el muy rico y el muy pobre. Nosotros siempre hablamos de ello. En los últimos años o lustros dejamos de hablar de esto. El posmodernismo que alumbró la política argentina en este siglo fue muy dañino en estas concepciones. Fue muy dañino. Por último, también tenemos que reflexionar sobre la existencia o no de la verdad. Fíjense que venimos a la Universidad Tecnológica de hablar con cosas que en general no hablamos, se hablan en otras universidades, en otras facultades. Pero es necesario de hablar de esto para saber dónde estamos parados. Tuvimos que apelar a la verdad para decir que el gobierno de Milei podía ser un gobierno que tienda a fracasar. Porque Milei es legal, cumplió con la ley, y es legítimo, tuvo los votos, pero hay otro vector para garantizar un buen gobierno, que es la verdad. No se hablaba de la verdad en los últimos lustros. Se hablaba de la posverdad y de la deconstrucción y volverte a construir, que quisieron deconstruir hasta la 20 verdad. Es un desorden. Tuvo que venir Milei para que podamos hablar de la verdad. Y al hablar de la verdad, pudimos volver a hablar de la doctrina. No estamos acá por algunos personajes que estamos sentados acá. Esto es un tránsito mucho menor. Estamos acá reflexionando alrededor de la doctrina, que es lo que nos empieza a articular. Una doctrina que empieza a verse en el espejo de la verdad. Y esto es muy importante. Podemos discutir la legalidad, podemos discutir la legitimidad, y esto para los abogados es muy sencillo. La verdad es un tema muy complejo. Muy complejo. Y la negación de la verdad también hizo mucho daño.
La única verdadera realidad era un apotegma que teníamos y fue negado como concepción. Hasta la realidad dejó de expresar la verdad y se puso en duda por el subjetivismo. No existe la verdad sino la percepción que tengamos. Y se nos hizo un lío bárbaro en la cabeza. El furor del peronismo y lo que está pasando, ¿cuánto hace que no vengo? No hay muchachos, no hay Moreno, con Ficó abajo, no es el vicerrector, no es Moreno, no es... Toca mal. Y la doctrina es muy superior. Somos incapaces de estar motivando esto si no habláramos de la doctrina. Porque aparte me he visto con un clásico, me peino, pero no tengo ningún elemento, nada, ningún elemento. Salvo que empezamos a hablar de la doctrina, que se empezó a revelar como verdad. Y esto acomoda la materia y el espíritu en la misma sintonía y uno se siente bien, como los viernes a la noche. Es un día extraordinario, con la marcha hay un tubo de vino o cerveza, o ya que estoy en Córdoba, con coca. El amargo obrero, sí, tienen que mandarle, porque ese lo hicimos famoso nosotros y al final, ahora me dicen que encima lo aumentaron de precio. La verdad nos armoniza, muchachos. Y para los jóvenes, especialmente, porque desde la verdad también se construye el espíritu revolucionario, que es el espíritu de transformación. Y la revolución es el peronismo. A una sociedad injusta se le opone una sociedad justa. Y esa sociedad justa no se construye sin la verdad. Y empezamos a reflexionar sobre la verdad. Y entonces empezamos ahora en el libro. Perón fue un cultor de la verdad, pero también de la duda, porque la construcción de la verdad va con el paso del tiempo. Él sabía que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial no satisfacían correctamente la actividad del hombre en esta tierra. Y les dijo que ninguno de los dos tenían el germen de la verdad. Pero con el paso del tiempo dudó. De hecho, cuando lo sacaron del gobierno se fue, no porque no pudiera resistir, era una bandita la que se venía, pero tenía que derramar sangre. Y él en una construcción extraordinaria dijo, entre la sangre y el tiempo elijo el tiempo, y si tengo razón volveré. Y si no, volvió. En un mundo convulsionado, hubo una discusión compleja, muy compleja, que algunos de los que estamos acá lo vivimos. Por suerte el promedio de edad es mucho menos que acá. Pero nos enfrentamos a las dos patrias en esencia, ¿no? La patria socialista y la patria peronista. Ninguna de las dos era posible, ni la socialista porque no querían los norteamericanos y la peronista porque ni los norteamericanos ni los rusos, o los soviéticos en esa época. Y Perón volvió a decir, me corrigieron ahí, yo decía el 20, fue el otro día, 21 de junio, entre la sangre y el tiempo, elijan el tiempo. Y ya veremos si tenemos razón. Esto da trascendencia. Extraordinario tener el tiempo para ver si la verdad emerge y darse cuenta que nos excede a nosotros. Es extraordinario que uno participe en un proyecto. Porque va yendo y nosotros solamente somos un eslabón de ese proyecto. Tener comprensión de esto es fabuloso. Porque aparte uno espera el último don de Dios, y el que cree en Dios, que es el don de la muerte, con la paz, que tiene que caracterizar el proceso, y no con la angustia, que parece que nos
anidaba en la pandemia. En algún momento en la pandemia parecía que le teníamos miedo a la muerte. Raro la construcción de la humanidad. Cuántas cosas no se hubiesen hecho si había tanto miedo a la muerte. Algo pasó, pero claro, pensamiento posmoderno donde todo se termina, también hace, si se termina. Ahora, la trascendencia de uno participar en un proyecto que va yendo y que nos da la paz, nos da la tranquilidad. La Guerra Fría terminó, con la caída del muro le ponemos una fecha a proponer, pero los procesos no son así. Vino la globalización, donde nosotros la pasamos muy mal, porque somos una doctrina que sostiene que la historia la escriben los pueblos. Ni la lucha de clases, ni los progres. A los progres le hacemos una estatua porque sabemos que son superiores, pero no decimos que hacen la historia. Ni tampoco la lucha de clases, somos la armonía. Por lo tanto, tenemos la visión que el Papa se ocupó de desparramar en el mundo que la historia la escriben los pueblos. Pero en la globalización desaparecían los pueblos. Nos sentíamos difíciles, confusos, desordenados. Nosotros los nacionalistas en un mundo globalizado. Y parecía en algún momento que nos habíamos equivocado, que nuestra doctrina no era la correcta. Fue un momento de mucha confusión, quizás el peor que haya atravesado el peronismo. Mire que nos mataron, nos fusilaron, nos bombardearon, nos hicieron de todo. Pero ese era un momento de derrota. Cuando te matan no es un momento de derrota. Cuando te bombardean tampoco. Cuando te vas quedando sin marcos conceptuales es un momento de derrota. La globalización fue un momento muy complejo para el peronismo. Muy complejo. Porque el mundo iba para una dirección y nosotros tratábamos de resistir. Imagínense el 19, cuando eligen un globalizador extremo socialdemócrata a encabezar la causa peronista. Porque no es que después dijo Alberto que era socialdemócrata, todos sabíamos que era socialdemócrata por moderno. Un problema, digamos, pero había que mantener la llamita prendida para ver si algún momento se prendía el calefón y esa llamita se hacía una llamaraza. No fue fácil, porque eran todos los puntos en contra. La globalización, las elecciones, el problema, la no comprensión del mundo, de lo que estaba pasando. Porque el mundo había cambiado. Nosotros en la década ganada tuvimos políticas nacionales, sobre todo la de preservación de trabajo local con la administración de comercio. La consigna de ello fue, estos se quedaron en el 45, soná histórico, no entienden lo que pasa. Estados Unidos, Europa y Japón les están haciendo un juicio en la OMC, Argentina lo va a perder, sabíamos que lo perdíamos. Por decisiones que tomábamos de defender el trabajo argentino, las tomábamos desde la más pura convicción del peronismo. Perdimos el juicio y también se perdieron las elecciones. Pero en el 17 se produjo un fenómeno extraño, de eso que en el mundo también se da, que es el surgimiento de Trump. En aquel pueblo que estaba liderando la globalización, pero que sentía que le estaban penetrando su zona de confort, los alemanes y los chinos. Piensen ustedes que la elección de Trump, que asume en enero del 17, pero la campaña es en el 16, hoy lo decía en el Río Cuarto, en el 16 sabía
dos actores políticos relevantes en nuestro país, y solo dos, que agotaban el espectro de la política por amplia mayoría entre los dos, que eran Macri y Cristina. Sin ninguna duda, después estaría la Carrió y otro muchacho, pero la realidad es que entre ellos dos se agotaba más del 80% del electorado. Sin duda. Lo demás es desconocer la práctica política de aquel momento. Pero los dos querían que en la elección norteamericana ganara la señora Clinton. Notable. Lo que acá parecía como un polo opuesto, en el mundo era lo mismo. Algo pasa en el mundo de los conceptos, que se recupera ahora, pero algo estaba pasando para que se pensara que el triunfo de la señora Clinton era lo mismo para cualquiera de los dos proyectos, pensando que la señora Clinton prohijaba el Tratado Transpacífico, que era que, con sus dos versiones, la china y la norteamericana, todos aquellos países que fueran bañados por el Océano Pacífico tenían que hacer un solo mercado. O sea, se consolidaba la globalización ya a niveles extremos. Los chinos, todos los países, y los norteamericanos iban seleccionando. Pero los dos tenían la misma visión. Por eso Trump lo primero que hace, el día que asume, es sacar una orden ejecutiva, que sería un decreto, diciendo retiro a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, y se terminó la globalización. Porque si el que lidera la globalización y produce el 25% de todo lo que se produce de bienes y servicios en el mundo se retira de la globalización, se terminó la globalización. Extraordinario. Sin embargo, eso no se tradujo en la política, en la Argentina. Faltó reflexión. Faltó reflexión porque la influencia de la globalización llegó hasta la elección del 19. Había terminado la globalización, pero las dos propuestas fueron propuestas globalizadoras. Pues, bien interesante. Porque no necesariamente lo que pasa en el mundo transpira domésticamente sin que reflexionemos sobre los temas. Y a veces la propia práctica política nos impide que reflexionemos en esta intensidad. Por eso lo de Milei, algunos aspectos interesantes tiene para nosotros. Algunos ya rescaté. La existencia de la irrupción del nacionalismo en el pensamiento mundial nos llevó a señalar que el nuevo orden internacional estaba basado en concepciones que no tenían nada que ver con las concepciones que habían anidado de la caída del muro de Berlín. Obviamente que esto tiene como base material en el pueblo norteamericano la revolución energética, que esto ya lo hemos contado, y la irrupción del shale gas, el shale oil y la transformación de Estados Unidos en un gran productor y exportador energético, y que desde su interés nacional hace una alianza objetiva con otro pueblo al cual lo respeta militarmente y que es gran proveedor de energía, que es la Federación Rusa. De ahí la amistad entre Trump y Putin. Y la imposibilidad de que haya paz en Medio Oriente. Porque si no, Medio Oriente puede reemplazar a la Federación Rusa como proveedor de energía abundante y barata del bloque de China. Cosa que no quiere Estados Unidos y que no le sirve a Putin tampoco, que le baja el precio de su exportación. Por lo tanto, no hay paz en Medio Oriente, Rusia es el proveedor de Europa y de China y no le va a bajar el precio, y tanto Europa como China pierden competitividad contra la energía norteamericana y abundante y barata. Piense que eso nos pega a nosotros ya
en el acuerdo de Galucho o la Chevron, que lo hizo a $6.50 el millón de BTU, cuando en Estados Unidos ya estaba a 2,50. A 2,50 en Estados Unidos el gas y a 6,50 en Argentina, porque es el precio que vas a tomar para tu inversión de mediano y largo plazo, el precio futuro de la energía, no fabricamos ni agateras. ¿Qué fue lo que pasó? Ese fue un debate con Galucho. Mira, Galucho, este precio que me da de la energía hace la Argentina y rompe en la Argentina nuevamente el proceso de la posibilidad de que tengamos industria de desindustrialización. Y pasó. Y pasó. Energía cara, no hay industria. Porque no hay uno de los vectores de competitividad. Esto también tiene que ver con nuestro pensamiento. Hay una pregunta, supongo la mano. Dale. Es una visión. Yo esos estudios, entiendo la pregunta. Es una visión. No es. Bueno, tendría que venir otro profesional a hablar de esos temas. Yo no niego lo que vos estás diciendo, pero no es donde yo pongo el acento. Está bien lo que decís, no digo que no, pero no es donde yo pongo el acento. Pensá que soy economista y que voy a entender esto desde mi propia disciplina. Y desde ahí, imagínate que yo hago el análisis de la batalla de Obligado desde mi disciplina y digo que es la primera vez que la Argentina entra en combate para defender su puesto de trabajo es en la batalla de Obligado. Me agarra un abogado y me dice, no, Moreno, era por la libre navegación de los ríos. Yo no sé, está todo bien. Pero la verdad es que la ley general ordena combate porque venían 90 buques mercantes. Y la verdad que lo importante de esa flota eran los 90 buques mercantes y no los barcos artillados a vapor, que obviamente era imposible ganar. Uno arranca desde su disciplina, así que como vengo a hablar del programa económico, eso se lo tenés que dejar, eso se lo tenés que pedir a otro tipo. Yo vengo a explicitar la economía y entro acá desde la economía. No niego lo tuyo, pero no soy el que puede hablar de eso. Siguiendo entonces la irrupción de ese eje Trump-Putin con la revolución energética norteamericana genera la base material de la confrontación de la clase dirigente norteamericana con dos pueblos que le habían penetrado en su zona de confort, uno es Alemania y el otro es el de la República Popular China. Lo de la Alemania ya se resolvió, ya no se habla más de la locomotora alemana, queda averiguar cuánto tiempo falta para dejar de hablar de la presencia de la República Popular China en el occidente ampliado y de la potencia de ese modelo. Esto es muy importante porque también de esto se deriva la inserción internacional de la Argentina, que como decía Perón, la verdadera política internacional. Por eso arrancamos hablando
desde las concepciones del anarcocapitalismo, llegamos a la verdad y ahora empezamos a ver quién tiene la verdad. Y en esto también influye quiénes son los ganadores y los perdedores del nuevo orden internacional. Y es un debate al cual asistimos todos. Pero si nos equivocamos, es dura la derrota, ¿eh? Los ucranianos se equivocaron y es muy duro. No se escucha, no sé si hay otro micrófono. Estamos en condiciones de generar 1.000.000 de BTU de gas en $2.50 acá. Sí, claro, sí. De hecho lo hacíamos, ¿no? Sí, claro. Esta es la visión de hacemos un paréntesis. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de generar gas a $2.50 dólares? Y esto nos remite a cuál es el origen de los negocios. Los banqueros y los marxistas nos dicen que el origen de los negocios es el dinero. Uno a través del capitalismo financiero, Lenin, origen socialdemócrata, y el otro los banqueros. Dice, no hay negocio sin plata. No podemos sacar el gas si no tenemos plata. La otra visión de los negocios es, existe el negocio y después trae la plata. Hacer negocio con plata no es la historia de nuestra familia. No es que yo digo, no, vamos a ver, miren muchachos, cualquiera de los que está acá y habla con el abuelo le dice, porque si no, no estarían en la tecnológica, por eso me atrevo a decir esto. ¿Cómo empezaste, abuelo? Con una mano atrás detrás de la. No hay casi ninguno acá que pueda hablar con su abuelo, si es que lo tiene, y le diga, viejo, ¿cómo empezaste? Contigo pan y cebolla. Si no, no estarían acá. Me aventuro a decir esto porque si no, no estudiarían en la tecnología. Con lo cual, nosotros somos testimonio de que primero está el negocio, el esfuerzo, obviamente, el trabajo, y después viene la plata. Es falso que no podemos sacar el gas porque no tendríamos la plata. Primero, estamos llenos de pobres porque estamos llenos de plata. Es al revés. La existencia de la pobreza en la Argentina es producto de la cantidad de dólares que hay. Esto era más difícil de explicar fin del siglo pasado. Pero hoy ya es poco. Que tenemos un PBI líquido, lo sabemos, ¿no? Bueno, puede ser que no todo esté líquido en dólares verdes o se dice como fuere, que algunos estén en departamentos o en acciones, pero que hay más de 400.000 millones de dólares en propiedad del sector privado argentino y que por lo tanto hace que la Argentina no esté endeudada en la correcta definición de Argentina, que lo público y lo privado es una verdad que todos reconocemos. Por lo tanto, la Argentina plata tiene y la tiene. Es cuestión de hacer una correcta política económica para ordenar eso. A veces podemos y a veces no podemos. Pero antes que eso primero están los negocios, después está la plata. La plata no es fuente de nada, por eso estamos llenos de plata y llenos de pobres. No teníamos pobres cuando esa plata estaba en maquinaria, en bienes, en propiedades, en esto, en aquello, estaba generando valor. Cuando se transforma en plata, que bueno, no pasa nada, nos llenamos de pobres porque nos falta trabajo. Y falta trabajo porque no hay rentabilidad empresaria. Si no hay rentabilidad empresaria, lo que hay que buscar es rentabilidad empresaria. Y el gas tiene oportunidades de negocios en la Argentina, adentro y afuera, pero sobre todo adentro. Digamos, ¿cuántos pueblos en la Argentina hay que no tienen gas y serían muy distintos? Así que ahí hay un negocio extraordinario. Contestando la pregunta, pero acepto también que es un debate abierto. Hay toda otra corriente que dice primero está la plata y después están los negocios. Que no se pueden hacer negocios sin plata. Nuestras propias familias, insisto, son el ejemplo de que esa concepción no es correcta, pero está sometido a debate. Nosotros hoy estamos asistiendo a la confrontación final entre las corrientes nacionalistas y globalizadoras. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pero en la corriente nacionalista se inscribe el peronismo. Entonces los peronistas empezamos a ver un mundo distinto, de ese mundo de la globalización a un mundo donde impera el nacionalismo, con un hallazgo mayor.
porque en Europa todavía tienen viva la experiencia de aquel nacionalismo europeo y empiezan a tener miedo. Y encuentran un nacionalismo del otro lado del Atlántico que es un nacionalismo absolutamente distinto. De un lado hay un nacionalismo que construyó su identidad como pueblo, destruyendo al distinto, y acá hay un nacionalismo que construye su identidad abrazando al grupo. Nos miramos acá y somos nacionalistas. Todo distinto. Extraordinario lo que hemos hecho. Extraordinario. Y encima generar una estructura de pensamiento desde ese nacionalismo, llamado nacionalismo de inclusión. En vez de llamarlo peronismo para conversar con el mundo, le dijimos, nosotros vamos a hacer el nacionalismo de inclusión mientras ustedes son el nacionalismo de exclusión. Y los tipos ahora que el mundo transita hacia el nacionalismo y tienen miedo, dice, a ver qué es ese nacionalismo. Nos empiezan a estudiar. En cualquier momento nos va a pasar lo que ya nos pasó con la historia. Que para estudiar a Perón se lo estudiaba con libros ingleses o norteamericanos. En la academia. No, tenés que leer a tal autor norteamericano que escribió sobre Perón. Mi generación era extraordinaria todo el tiempo. Si no lo había leído, no podías entender a Perón. En cualquier momento se va a empezar a estudiar el peronismo con los libros de los sociólogos franceses. Lo cual nos va a venir muy bien, porque nos da nos tiñe de universalismo, cosa que nos falta. Lo tiene que incorporar la academia. De a poquito lo vamos haciendo. Yo lo que vengo a decir es, mire, que nos están estudiando y nos convocan para ese estudio. Quieren saber, quieren averiguar. Hay muchas conferencias dadas en Francia, en España, en Portugal, en Italia, a través de los medios de comunicación. Es muy sencillo. Empiezan a estudiar el peronismo. Claro, nosotros lo que nos empieza a pasar es que parece que somos la verdad. Empieza el tufillo de que el peronismo puede ser una doctrina superior a las doctrinas usuales. La liberal, la marxista, la neoliberal y la socialdemócrata, que es la que están en boga. El anarcocapitalismo es una singularidad de la Argentina. Siempre Dios nos mete entre estos temas tan especiales, pero no que en el mundo se estudia el anarcocapitalismo. Tenemos y con esto que dijimos al principio alcanza el sobra, no hay mucho más que esto. Un sábado a la tarde, mañana a la tarde, hagan un por YouTube con Jesús Huerta del Soto, ese español, y ahí se lo escuchan un ratito y ya está todo. Todo esto que vimos ahora lo va, es esto mismo. No es una historia casi adolescente, está muy bien, para empezar a irrumpir en este tipo de pensamiento, pero está lejos de ser una doctrina. El peronismo empieza a abordar como un hecho superador de todo eso, sobre todo cuando reflexionamos en la economía. Porque somos capaces de decir que somos capitalistas en la producción y justicialistas en la distribución. Y esto va que con lo que no hay que confundir esto con flujo. En el flujo hay que encontrar la igualdad o teniendo la igualdad, no en la propiedad. Y ahí se arman unos debates extraordinarios, pero a la larga vamos irrumpiendo como una cosa que ilumina. La doctrina, no los personajes, la doctrina. Y esto empieza a enamorar. De esa doctrina surge este programa económico que dice la doctrina que hay una sola clase de hombres los que trabajan. En eso somos unos clásicos. Porque entonces adherimos a la teoría objetiva del valor, que las cosas cuestan lo que cuestan, no que cuestan lo que valen. Valen el precio, cuestan lo que cuesta. La diferencia entre lo que cuesta y lo que vale es el margen. Pero para saber el margen hay que hacer costos. O no hace costos. Si no hace costos es la otra escuela de la economía, que es la escuela austríaca. Dice, ¿cómo vas a hacer costos? ¿Qué importancia tiene? Las cosas cuestan lo que valen. Lo que está dispuesto a pagar es lo que cuesta. Y el trabajo es un factor más, no tiene ninguna importancia. Nosotros decimos, no, el trabajo es el origen de todo esto. Por eso el otro debate, si lo estudié cuando debatí con Kachanowski,
que dijo, no, Smith estaba equivocado, yo soy liberal, dice Kachanowski, pero Smith en eso estaba equivocado. Hay que decir que Smith estaba equivocado. Él lo dijo porque después, claro, en esos debates, yo, como digo, la única clase de hombre que hay, la que trabajan, los que trabajan son la base del costo de los productos, porque de última el capital es trabajo acumulado. Así como una batería guarda energía, el capital guarda trabajo. Tiene su propietario, no tengo ningún inconveniente. Pero el origen es el trabajo, y hay una sola clase de hombres la que trabajan, extraordinario. Para la economía peronista, entonces, el centro de la economía es el trabajo, es el hombre, trabajando. Trabajando, te ganarás el pan cuando sube de tu frente. Ahí nos encontramos con los preceptos bíblicos. No se olviden que en los últimos 2 lustros nos quisieron quitar el trabajo y que vos puedas vivir sin trabajar, para eso tenés un ingreso universal. Y por el otro lado te quitaron el trabajo, te quitan los preceptos bíblicos, te ganarás el pan con el sudor de tu frente y te impostan otras historias de que podés vivir sin trabajar. Y de paso tampoco hacemos costos. Entonces ocultamos la tasa de ganancia o el margen. Es un lío esto que nos vamos llevando. Por eso ahí, entre la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, no hay síntesis. Hay cosas en la disciplina que no hay síntesis. O hacemos costos o no hacemos costos. Y si no hacemos costos, estamos en otra escuela. Moreno, hacíamos costos. Kicillof hacía precio cuidado. No costos cuidado, precio cuidado. No hacía costos, hacía precio. No, precio una pavada. En términos de marketing está muy bueno. Precio, cuidado. Primero no hace costos y cuidamos los costos. No, hacemos precio, cuidado. Porque no hacemos costos. No es un tema menor, muchachos. Este es un debate que parece que se saldó ayer. Porque ayer nos juntamos los distintos espacios económicos de los que hoy están haciendo política en el peronismo, Pichetto, Máximo, Massa, Grabois, Kicillof, Moreno, cada uno con su representante económico, y nos pusimos de acuerdo en que vamos a reindustrializar la Argentina. Cuando Kicillof de manera inteligente dice, mando mi delegado, y es Roberto Feletti, es un avance extraordinario. Porque podemos empezar a decir que se saldó un debate que empezó en la Argentina en el 11. ¿Por qué en el 11? Porque es cuando el modelo se había completado. En el 11 ya no tenemos que administrar el comercio interior, tenemos que administrar el comercio exterior, porque nos estamos quedando sin dólares. Porque el modelo se agotó, porque el modelo se completó. No es lo mismo completar que agotar. Si se completó, cambias el sesgo, pero el modelo sigue siendo el mismo. Si se agotó, tenés que cambiar. Fue lo que pasó con la devaluación. Una cosa era cambiar la orientación de un modelo completado, y otra cosa es, se agotó el modelo, hagamos otra cosa. Hicieron otra cosa. Por eso esa tensión, puede ser que no, porque recién pasaron 24 horas y encima me vine para acá, terminó la reunión y arranqué para acá. Me vengo por tierra, así que terminé la reunión, pasé por casa, vi cómo estaban las cosas, sí. O sea que por ahí ahora está todo cambiado, porque no paro de hablar desde hace 24 horas, pero en principio parecería que ayer se saldó un esquema que empezó como debate conceptual en el 11. En el mundo de las ideas, muchachos, esto tiene mucha importancia, ¿eh? El mundo de las ideas tiene mucha importancia. El mundo de las ideas también, que la realidad hizo lo suyo, pero el mundo de las ideas no que son más importantes que la práctica. El Papa dice entre la teoría y la práctica siempre la práctica, pero el mundo de las ideas es muy difícil actuar bien, salvo que sea de azar, si pensás mal. Igual, aunque pienses bien, todavía falta que actúes bien, que es mucho más importante todavía. Pero si se piensa mal es difícil.
esta crisis en nuestros marcos teóricos fue complejo, ¿eh? Fueron 11, 12 años, 13 años, muy complejos para el peronismo, ¿eh? Muy complejos. Pero aquí estamos. Y ayer, si esta síntesis se va plasmando y posteriormente en la política, cualquiera sea nuestro candidato va a reindustrializar a Argentina, porque esta hoja de ruta se va plasmando, ¿no? Ahora hay 10 días para tener el documento final. Ayer presentamos un documento base basado en el libro, después estará el documento final con los agregados y después empezamos a pedir las reuniones de rigor con el movimiento obrero, los empresarios y la representación permanente del Fondo Monetario. Y ahí ya el peronismo, hablando con el Fondo Monetario, ya empieza a generar gobernabilidad, la gobernabilidad que se está perdiendo, por múltiples razones. Siempre dentro de la ley y el orden, y en el marco de la Constitución, el peronismo empieza a ser una opción de gobierno. Y esto es muy importante porque el ordenamiento lo empezamos a dar en aquellos lugares donde teníamos menos distancia. No con Kicillof, pero hay una imposición de la realidad que me parece importante. Allá había un... Hay un problema gravísimo hoy con esta cuestión de la ley base, la ley de entrega, que parece que está saliendo. ¿Qué estrategia se puede plantear para la post-ley base? ¿Hay alguna posibilidad realmente de salir teniendo al CIADI pisándonos la cabeza? Y si salimos de los contratos firmados nos hacen juicio, ¿hay posibilidad real? Mira, nosotros hicimos la década ganada con el CIADI. El CIADI viene de los 90 y tiene rango constitucional. No, nosotros lo hicimos, no. Los juicios en realidad eran anteriores cuando saliste de la convertibilidad. No te impidieron la acumulación de capital y el crecimiento del país. No veo, y tampoco veo nada muy determinante en la ley base, ¿no? Yo escribí un artículo el lunes de esta semana en el diario económico que escribo, que el título era Ley base, los puntos base de nada. O sea, a mí no me... ¿Y pero el RIGI? Y el RIGI depende de la unidad de aplicación, ¿no? La unidad de aplicación se tiene que armar. Puede estar la ley, nosotros en un gobierno peronista armar la unidad de aplicación y el pasa o no pasa te va diciendo este sí, este no. Es un marco, digamos, no es una obligación. Entonces depende de la unidad, como todo depende. No voy a tirar abajo el trabajo de mi colega abogado, que encima que es una mosca blanca acá lleno de ingeniero, encima lo tiro abajo, pero la ley, vos sabés cómo es, o sea, la unidad de aplicación me hace esa historia. Teníamos el mismo marco regulatorio energético de los 90 y yo tenía el gasoil a 60 centavos de dólar porque la ley de abastecimiento era por encima y aparte porque yo aplicaba. Entonces, si tenés voluntad, no es. Pero cuesta salir a veces. Bueno, cuesta salir por el marco político y por la voluntad y porque sí. Pero no si la política se ordena. Si vamos a reindustrializar el país lo hacemos con RIGI, sin RIGI, con ley base, sin ley base, no es ese tema. Entonces, y hoy, perdón, si había otra pregunta acá el señor de Blanco. Sí, eso es lo que dijo recién, que las conversaciones que ha habido con los compañeros, otros sectores del movimiento, ahora se incorpora, por supuesto, la fuerza de trabajo y otras empresarios. Si el partido que usted dirige va a elaborar un proyecto, un modelo que sea en papel, o sea, que pueda llegar a todos los compañeros con tiempo para que vayamos comprendiendo todo este nuevo propuesta. Sí. La podemos leer. Sí, hicimos el 13 de abril, se juntaron 1.300 compañeros, hicimos el plan de gobierno. Este es el programa económico. Y está dentro de un plan de gobierno que va, de acuerdo con Editorial Planeta, pasan cosas raras. Viste que Radio 10 tiene un programa que se llama Los Días Más Felices.
en Duro de Domar ahora son todos peronistas. Menos uno. Editorial Planeta, terminamos un libro que se llama La reorganización del peronismo y el buen gobierno. Y la reorganización del peronismo es esto. Y el buen gobierno es el plan de gobierno, que se hizo el 13 de abril. No es el plan, es el boceto del plan de gobierno con los 8 ministerios. Y eso va a estar en todas las librerías, aparte de que ya está el PDF y todo lo demás. Si vos entras ahora en principio de errores con el plan de gobierno, tenés el PDF. Pero impreso en forma de libro, aparte de que hicimos algunos ejemplares para el acto de Ferro. El acto de Ferro que ustedes vieron con tanta pasión y patriotismo, hacía mucho tiempo que una misma consigna no se cantaba 5 minutos, ¿no? Eso pasa en la cancha con darle campeón, pero si no, cuando sos campeón. Fue muy emocionante, pero vuelvo a decir, no era por el marco, no era por nosotros. El peronismo se estaba reencontrando con mucha pasión y patriotismo. Los compañeros no se conocían, venía uno de cada lugar. Había algunas tribus que eran de un sindicato, de otro, pero la mayoría de la gente que estaba viniendo, compañeros que estaban viniendo, nosotros solamente alquilamos el salón, que lo pagó Samir, que después por alguno había que sacar. El hallazgo y el milagro fue que Samir pagara el salón. Y encima lo pagó con una transferencia, por lo cual no averiguaron nada, porque iban a Ferro, le preguntaron cómo se pagó el salón y está la transferencia. ¿Está bien? Samir le dijo, tengo la plata, pero no tengo efectivo. Y bueno, Samir es un fenómeno. Cuestión que hizo una transferencia, por si queda alguna duda, es una transferencia de Samir al Club Ferro para pagar el salón. Y después el acto lo hicieron los compañeros, cantando, y se presentó, que hizo un discurso muy bueno, Pipi Colombo, presentando el plan de gobierno. Que así como son cosas raras en el peronismo. Por ejemplo, Pipi Colombo, que es la secretaria general del Sindicato de Ama de Casa, es licenciada en matemática y no terminó el doctorado porque se tuvo que ir por la dictadura, pero si no sería doctora en matemática. O sea, el peronismo tiene una secretaria general del Sindicato de Ama de Casa que es doctora en economía. Es extraordinario, pero nadie sabe eso, porque yo me enteré mucho tiempo después que era doctora de matemática. ¿Y a quién iba a poner a hacer el plan de gobierno para sistematizar todo eso? Tenía que ser una cabeza que pudiera ordenarse, tenía que ser una física, una matemática. Tenía una matemática, te dije, ocupate del plan de gobierno y lo hizo extraordinariamente bien. No porque ella lo que hizo fue sistematizar 1.300 compañeros que dividieron en 8 comisiones, elaboraron las plataformas de acción de cada uno de esos ministerios. Eso está, si entras, te vas por internet, está el PDF ahí, te lo bajás. Pero después va a estar en las librerías, Planeta se va a ocupar de eso, ya terminamos el libro, y el anexo de ese libro va a ser el plan de gobierno, con Planeta atrás. Es extraordinario lo que está pasando. No somos, muchachos, es el peronismo, porque esto empezó en febrero. El programa de Radio Día empezó en febrero. O sea, los tipos saben. Esto que es el hallazgo del peronismo, que ahora vemos, ellos lo vieron en febrero. Son ellos los que me vinieron a buscar. Yo no fui a ofrecer nada. Se imagina que no hubiera a Radio Día, que acá va a ser los días más felices. Es ridículo. Ellos llamaron. Como Planeta me vino a ver. Me dijo, ¿no quiere hacer otro libro, Moreno? Sí, esto a nosotros nos parece importante porque la opción que viene es el peronismo. Acabamos de perder las elecciones. Acababa de asumir Milei, y los que entienden de verdad, ¿quiénes son? Los secretarios generales de los sindicatos, eso entienden. Los jueces supremos, entienden todo. Y los dueños de los medios, eso entienden todo antes que nosotros. Esos que entienden, ya en febrero estaban diciendo, ustedes vuelven. Y vuelven a caballo de la doctrina, por eso vino Planeta, no tuvo ningún problema de poner, no, pongamos justicialismo, pongamos progresismo. No, la reorganización del peronismo. Y el buen gobierno, porque no alcanza con llegar al gobierno.
se llega al gobierno para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No es que llegamos al gobierno, primero ganemos y después vemos. Entonces, en la reindustrialización de la Argentina, que ahora hasta el Fondo Monetario lo permite, por eso, el ejemplo de esto es México, vuelvo a decir, que hoy es el principal proveedor de Estados Unidos, con salarios al alza, como corresponde, salarios al alza. Entonces, hoy el Fondo Monetario en sus documentos internos prohija que los pueblos que tienen memoria industrial se vuelvan a reindustrializar. Imagínense Córdoba nuevamente industrial. Es extraordinaria Córdoba, productora de maní. ¿Cómo vamos a negar eso? Pero imagínense que vuelva a la Córdoba industrial que fue el ejemplo de la Argentina. Una cosa extraordinaria. Pero no hay Córdoba industrial sin Argentina industrial. Y esta universidad vibra cuando la industria vibra, porque hace parte. Y vibramos todos porque ¿qué otra felicidad puede haber que ganarte el pan con el sudor de tu frente y trabajando y siendo, y estando, y transformando y construyendo y resolviendo problemas? La política económica, la monetaria, la fiscal y la de ingresos para reindustrializar la Argentina. Ya sabemos quiénes son los ganadores. En esa Argentina lo que va a abundar es el trabajo. Todo aquel que quiera trabajar tiene que tener la posibilidad de tenerlo. Y eso es imposible sin manufactura. Obviamente que va todo lo demás también, pero estamos diciendo dónde va a estar el eje de acumulación de calidad. Y en esto el peronismo se puso de acuerdo ayer. Y esto es muy importante. El tema que nos queda, y con esto vamos terminando, es la distribución del ingreso. Hay dos preguntas. Bueno, antes de terminar hacemos tres preguntas. Estaba ella, sí, es verdad. Ah, muy bien. Sí. Buenas tardes, Guillermo. Tengo 60 años, hice 200 kilómetros para venir a escucharlo. Lo sigo por Duro de Domar. La pregunta Ya me siguieron tantos kilómetros. peronista de toda la vida y he parido un peronista. Muy bien, como corresponde a la La pregunta que le voy a hacer no es con respecto a su libro ni a economía. Dicen las redes que el fiscal Luciani acaba de pedir 4 años de cárcel para usted en la única causa que lo tiene como protagonista. Quería saber si es verdad o no, porque la verdad que nunca llega, y menos en la justicia. No, sí, él pidió ayer, ahora faltan los alegatos de la defensa y el tribunal decide, después faltan 2 alzadas más. El fiscal Luciani, vamos a hacer un paréntesis ya que está la pregunta, hizo un alegato extraordinario. No voy a hablar mal del fiscal. Fue el mismo fiscal de Cristina, no es eso. ¿Cómo es un juicio? Porque a veces no sé. Los juicios penales en los funcionarios, no son mi vida particular, en mi vida como funcionario, son individuales, o sea, no es el Estado, el Moreno. Las faltas son personales y te las tengo otra. Cuando a vos te elevan el juicio es porque el juez de instrucción o la Cámara piensa que te tenés que ir a defender en el juicio, ¿no? Dice, hay elementos para saber que sos culpable, o quizá no, andar al juicio y defender. Ese es el motivo de elevación. Vino el juicio, ya hay una conducta penal, tiene que encuadrarse en alguno de los artículos del Código Penal. Por eso los juicios penales siempre terminan diciendo violó el 248, todos digamos los artículos. Y en el debate, que ese es el juicio, tiene que quedar claro a través de pruebas que cometiste. El juicio duró 3 meses, por ahí. No hay pruebas, por eso el alegato de Luciani digo que es extraordinario. Sin haber pruebas, ¿en qué se transformó en el alegato de Luciani? En demostrar que el INDEC era muy bueno hasta el 2007
un asco durante el gobierno peronista del 7 al 15 y volvió a ser muy bueno. Eso está bien. Eso hay que dirimirlo en un juicio académico, no en un juicio penal. Porque los jueces no están en condiciones de evaluar académicamente al INDEC, no saben nada de él. Por ejemplo, Luciani, algún asistente de Luciani dice, mire la perlita que encontré. Y bueno, así empieza la relato. Entonces empieza con Manuel Belgrano hablando de las estadísticas. En el 8, en el 9, 1800. Claro, las estadísticas las tenía el Imperio Español, entonces era obvio que quería saber las estadísticas, ¿no? Dice, bueno, siempre las estadísticas públicas tienen que ser transparentes y claras y reales, dice Luciani. Ya lo decía Belgrano. Y mire lo que pasó en el INEC, se comió 200 años. Mire lo que pasó en el INEC. Es extraordinario, pero ¿cómo lo puede saber él que Perón firmó un decreto en el 46? Porque él pensaba que venía la Tercera Guerra Mundial y Perón, durante todo su gobierno, las estadísticas eran secretas y estaban en el Ministerio de Defensa. Y Perón dijo, si el mundo va a la guerra, ¿cómo van a saber los indicadores de la Argentina? Lo sabe el ministro de Defensa y el presidente. Punto. No lo saben. Ahora, como no hubo un juicio sobre la calidad académica del INDEC, sino sobre Moreno, ese en el juicio no se trató, dice Luciano. Un experto del quilaje de la UCA, Salvia, dice que el INDEC era una truchada. Y yo digo que Salvia es un truchón. ¿Cómo lo resolvemos? En un juicio académico. Entonces vamos a ver, Salvia traiga la metodología y yo traigo todos los que en el mercado dicen que Salvia inventa todo, que debe haber como 100. Yo solo conozco como 15. Entonces, ahí sabemos. Ahora, no hay pena. En un juicio académico, no hay pena, no está en el Código Penal, está en el juicio de los pares. De los pares. Los ingenieros hacen juicio académico a los ingenieros. No la justicia. ¿Cómo no son pares los fiscales y los jueces para saber si... Por eso digo, fue extraordinario, pero no tiene nada que ver con el juicio. Ahora, la justicia federal la condena, otra tiene que aguantar, porque vos sabés cómo funciona el fuero federal, que no es toda la justicia. El fuero federal es un fuero muy particular y hay que aguantársela. Y en el límite, como estos proyectos son colectivos, vos entrás a la cárcel cantando la marcha y te vas cantando la marcha. Y se terminó la historia. Bueno. Yo te quiero hacer una consulta. Hace ya un tiempo que estoy escuchando los videos, todo eso. Con respecto al libro, también me gustaría leerlo, pero tengo una consulta sobre el bloque de Pichetto. Más allá de que él fue vice de Macri, yo entiendo de que él fue vice de Macri porque él entiende muy bien de lo que es el poder ejecutivo, ¿sí? Y creo que es una pieza fundamental en el peronismo para poder avanzar. Igualmente, a mí lo que me hace dudar, ya después de haber tenido la experiencia de Alberto, es cómo sabemos que el bloque, por ejemplo, de Pichetto y de otras caras más, no nos van a destrozar en el proceso de peronizar nuevamente el peronismo. Yo espero que puedas tener mi pregunta y que... Eso nunca vas a tener certeza. Yo, con Pichetto, fue un gran actor de la década ganada, ¿no? Un gran actor. Pero por eso las decisiones tienen que ser colectivas. Lo que haces es de minimizar la posibilidad de error. Entonces, yo lo que digo que en el peronismo tienen que tomar las decisiones el Consejo Superior y tiene más de 100 integrantes, porque son 7 ramas ahora. Así que en la cantidad de compañeros que opinen es que tener la solución a eso. Y si no, bueno, será él el que tiene razón. Pero yo creo que es un hombre de Estado y lo de Macri es un momento muy particular. No se cumplieron los acuerdos, ¿no?
Yo estaba ahí también, mucho lío hubo en ese momento. No va a pasar, aparte porque tenemos la verdad histórica. Toda la conversación fue para decir que tenemos la verdad. La verdad se impone, se va imponiendo la verdad, es muy interesante. O sea, no hay para dónde ir. Si el mundo va para el nacionalismo y vos sos el nacionalismo de inclusión y sos peronista y vas a ver acá, te sentís como pez en el agua. No hay muchos lugares para dónde ir. Esto es lo interesante, cuando no hay muchas opciones y vamos hacia el peronismo que empiezan a pasar estas cosas. Lo que pasa es que cuanto más rápido nos convencemos, más rápido empezamos a surtir efecto y más rápido tenés un pueblo feliz. Por eso el objetivo de caminar. Si no, solita la realidad también te va llevando. Pero también está en la voluntad nuestra que esto se imponga más rápido. Tenés fe que somos gente interesante. Sí. ¿Qué posibilidades hay de una asamblea legislativa? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta política tiene que ponerse adelante porque esto no es que vamos al 2001 o a un 89. Esto es mucho peor que eso. Hoy aquellos eran crisis financieras, estas son crisis económicas muy profundas. No hay que comparen esto con el 2001, estamos mucho peor. Un complemento de la decisión que usted decía que habían tomado los actores porteños de Buenos Aires. ¿No se contempló la convocatoria de algún dirigente del resto del país? Es buena la pregunta. No es que no se contempló, se les dejó la mano libre. Porque tienen sus necesidades, tenían que votar, tenían que pagar sueldos. Me parece que tenemos que hablar los que no tenemos todavía necesidad de fijar posición hoy. Obviamente que en el plan de gobierno se cambia el nombre del Ministerio del Interior y se pasa a llamar de Relaciones Federales, porque no hay exterior en Argentina, entonces es una tontería. Pero sí, ya va a llegar el momento de los intendentes y los gobernadores cuando ellos decidan. Cuando ellos decidan. Esto fue una decisión de los que no tenemos acción de gobierno, que siempre es más fácil, ¿no? Imagínate a alguno de los muchachos tener que ponerlo en esta situación de confrontar con Milei y mañana necesita alguna historia. Entonces, dejémosle la mano libre. Ese fue el motivo, ¿está bien? Pero obviamente, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Porque aparte son los verdaderos dueños de los territorios. Una pregunta que quería hacerle con respecto a lo que dijo la compañera, que nosotros también la quería referir con respecto al tema. ¿Qué ve usted en principio? ¿Qué intuición tiene usted como dirigente político peronista, casi o cuasi ex peronista? No, cuando vos hablas con él es un peronista. No, es peronista. No es un ex peronista, es peronista. ¿Vota como peronista? ¿Vota como peronista? Sí, claro. Sí. El peronismo hoy todavía está dibujando. Si no tenés que empezar a pelearte con los catamarqueños, con los tucumanos, con esto. El peronismo es una doctrina que tiene que enamorar. Estamos en ese sendero, por eso en el proceso de enamoramiento recuperamos a Pichetto, el que lo conoce a Massa, muchachos. Yo valoro de Massa que puso el cuerpo. En el peronismo poner el cuerpo y hizo una elección milagrosa. ¿Está bien? Y puso el cuerpo y para mí todos los pecados están olvidados. Es como, ya está. Pero muchachos, lo que lo conocemos, y Cristina mismo, ¿no? Cristina mismo, eran gente de caballo. Esa es la verdad histórica. Peinamos canas los dos, digamos, ¿no? Eran gente de... Cuando Cavallo dice, hay un gobernador que me traicionó, ¿a quién se refiere? Muchachos, lo importante es que el peronismo va enamorando y va convocando y tenemos que estar contentos porque vale dos. Traicionar los caballos está bueno. Traicionar los caballos está muy bueno. Claro. Pero estábamos hablando de que era Santi después, no te hagas sentir. Guillermo, perdón, ¿cómo enamoramos al peronismo cordobés con este pituquito que lo está desnaturalizando ideológicamente? No lo sé. Para eso se lo preguntan a los cordobeses. Yo vengo, estoy acá.
pero de los distritos hablan los cordobeses y de los municipios hablan los monados. Tienen un lugar para nosotros extraordinario, porque el peronismo cordobés, yo vengo del Río Cuarto, entonces me entrevistó ahí el Canal 13, y dije, ¿a qué vine? Vine a celebrar, le digo. De acuerdo a la visión de Milei, el 58% de los ciudadanos del Río Cuarto son peronistas, votaron al peronismo. Imagínense que para mí es un placer. Después me dije, bueno, yo vengo en son de unificar, no en función de dividir. Porque aparte valen doble, y aparte qué sentido tiene dejar de soldado a ellos. Y hay que celebrar que nos juntamos, porque nos juntamos para industrializar la Argentina, no para decir vamos a ver qué hacer. ¿Está bien? No, ya estoy diciendo cuál es la regla. Entonces, me parece que hay que celebrarlo como una victoria. Está bien, siempre podemos buscar alguna historia, pero muchachos, todos tenemos. ¿Está bien? Miremoslo con alegría, miremoslo con entusiasmo. No se dice cagada. No es, ahora tengo un problema acá, pero es agua. Había una pregunta. Mira, lo que me preocupa, que no lo quiero nombrar a este presidente traidor, vendepacha, yo pienso que el mayor de la historia argentina está destruyendo aceleradamente el país en 6 meses. Usted ya sé que dijo hasta la hartazgo que de vuelo corto, que puede ser 6 meses, 1 año, pero yo veo que, supongamos que sea 1 año, tiene mucha capacidad destructiva y no sé si lo vamos a poder recuperar. La pregunta, lo que más me preocupa es Rigui, porque los beneficios que van a dejar el país, según como está la ley, es del 3%. Si este llega a firmar algún contrato con alguno, ahí tenemos un desastre futuro, porque vamos a volver a la época de la corona. La pregunta concreta es esta. ¿Usted conoce a nivel internacional qué utilidades tienen las mineras en otros países? A mí me parece que 3% de lo que se habla es un regalo. Y si usted me puede dar datos de otros países, si lo tiene, en Chile, en Brasil, si me puede decir datos, y me preocupa este tipo, que en una de esas puede decir hay daño antes de lo breve que dice que va a hacer. Eso, gracias. En general están por ahí, no es que son tan dispersos de... También tiene que ver con la accesibilidad al mercado, los puertos, lo que tiene que transportar. Hacer los costos de la minería tampoco es la fórmula de la corpora, pero no es que está tan alejado. Lo importante de la minería es que sea sustentable y que genere puestos de trabajo, que arme cadenas de articulación, y después es la plata que le va a dejar a la provincia. Lo que va a dejar la minería es todo lo demás, porque es el trabajo, no las regalías para la minera, para la provincia. Porque lo importante acá es la actividad del sector privado, digamos, lo que deja en el resto del pueblo. Igual se evalúa proyecto por proyecto, falta todavía para eso. Ahora debe haber terminado de hablar el ministro de Economía, me voy a enterar cuando salgamos, y después vamos a ver lo que dije, pero falta para eso, falta. Hoy no es que los tipos, porque aprobaste la ley base, los mercados fueron, no pasó nada de eso. Y junio, que era un mes que tiene que ser el mes de acumular reservas, terminaron vendiendo. Hoy, el último día hábil, terminaron vendiendo. Así que junio le fue muy mal y por eso ahora el ministro de Economía, vamos a ver qué es lo que dijo. Ahora no voy a enterar. Pero tiempo al tiempo, no nos desesperemos por lo que va a pasar, porque por ahí no es lo que termina pasando y de estas conversaciones no queda nada en términos de ley base y de ley. Para ir terminando, quedaba lo de la distribución del ingreso, y acá viene un tema muy polémico. Son algunos minutos. Me llama Cristina un domingo, me dice, Moreno, dígame cómo hizo con el correo. ¿Se acuerdan que yo ahí en el 2003, Macri no pagaba y rescindimos el contrato? El correo es la empresa más grande en términos sucursales, tenía como 5.000 sucursales. Y las tomamos todas, empezamos a las 11 y a las 19 horas estaba terminado el operativo. 5.000 sucursales en todo el país. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hablando un poco, digo, ¿qué va a hacer? No, me tienen harto, lo bla, bla. ¿Y qué va a hacer con las acciones? ¿Dónde las va a poner? Porque el correo es el único servicio público que el responsable es el presidente. Es una obligación del presidente entregar las cartas. Lo puede hacer por motu propio o lo puede hacer
por tercero, pero es una obligación constitucional. O sea que si no llega una carta ya saben a quién echarle la culpa. En el petróleo no, digamos, esto es una empresa, una sociedad, no, va a quedar, las acciones va a quedar en el Estado. En el Poder Ejecutivo, porque nunca, en el Poder Ejecutivo porque, ¿qué es el Estado? Bueno, el Poder Ejecutivo. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente, el por qué fue por qué y quedó en el Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, tenemos que ganar todas las elecciones. Porque si perdemos las elecciones, el Poder Ejecutivo es otro y nos pone a Aranguren a presidir IPF. Pasamos de un español a un inglés. La verdad que es ridículo. Para ganar las elecciones tenemos que tener casi partido único siempre. O la concepción de poder hegemónico. Eso no es el peronismo. Perón decía que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. No dijo qué trabajadores, dijo los trabajadores organizados. No dijo qué tipo de trabajo, los trabajadores organizados. Acá, los trabajadores. Dijo los trabajadores organizados. Miren qué diferencia hubiese habido si las acciones de YPF, en vez de estar en los cuadros políticos, no vaya a saber por qué, los poníamos en manos de confederal de la CGT. No importa si hay dirigentes buenos o malos, a la larga se supone que los malos se van yendo porque vamos perfeccionando, no. Pero el plan de negocio de YPF, y ahí sí la CGT tiene un problema muy serio, si tiene la energía cara, no tiene afiliados. Si tiene la energía barata, va a tener mucho más afiliados. Es una decisión de gobierno que no la tiene que tomar la política. La toman las fuerzas productivas, el sector privado, porque la CGT es sector privado. Ahí viene otra definición, que somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros somos los verdaderos defensores de la libertad. No. Porque la verdadera libertad no es tener. La verdadera libertad es dar. Lo que lo mismo dar. Si nosotros las acciones las ponemos en el confederal de la CGT, cambiamos la estructura económica argentina. Porque es la empresa más importante en términos de facturación y de la petroquímica, depende de todo eso. Es donde está el origen. No es dar una bolsa de comida. También podemos plantearnos en el sector empresarial. Y el management tiene que ser profesional, salido del hotel. Entonces, separamos la propiedad del flujo. La propiedad va a ser privada, de los trabajadores del conjunto. No le vamos a dar a los petroleros, porque si no, muchachos. Del conjunto. Pero cambiamos la estructura productiva, que es, por acá pasó Perón y Eva. Por Brasil no, la diferencia es abismal. Por eso el día de hoy sigue habiendo negros que no tienen que ver. Esto está en el programa económico y está aceptado. Entonces pasamos el 50-50, porque el 50-50 no es de la doctrina, ni está en las 20 verdades. Era el estado de arte en aquel momento. Hoy el peronismo está en condiciones de ofrecerle al pueblo argentino 60% de la renta nacional para el trabajo, 40% para el capital, y no hay ningún inconveniente, la terminología lo permite. Estas transformaciones también están aceptadas, incluido por Pichetto. Esto es lo interesante, muchachos, porque la verdad se va imponiendo. La verdad se va imponiendo. La legalidad se cumple con la ley. La legitimidad, hay que abrir unidades básicas, juntar voluntades, explicarle a la señora que tiene que votar bien, ir a la iglesia. Muchachos, que hay que volver a hacer lo que hicimos toda la vida. Las redes, todo eso está extraordinario, pero el boca a boca, muchachos, ¿está bien? Como decía la canción del español, amor sin sexo es literatura. Así que hay que tocarse y hay que estar, y otro viernes a la noche, y hay que estar. Entonces, muchachos, vamos a arrancar la peronización
vamos a arrancar la peronisation de Córdoba en este mismo momento. Vamos a peronizar Córdoba, vamos a peronizar Argentina y no vamos a parar hasta que todos los pueblos del mundo nos digan que felices corazón y se va a pedir. Los principios sociales que Perón ha establecido, el unido. Y grita de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine del pueblo el amor y la igualdad. Perón, que grande sos, mi general, cuando gané. Perón, mi conductor, sos el primer trabajador. Y vivimos el ejemplo de ese varón argentino, y siguiendo su camino. Vivimos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande, por esa Martín soy yo, en la realidad efectiva que debemos a Perón, que grande sos, mi general, cuánto haré. Perón, el conductor, sos el primer trabajador.